Continuando un poco con el tema de los tratamientos psiquiátricos, nosotros ya habíamos visto esta clasificación de tratamientos biológicos y psicosociales y estamos hablando ahora de los tratamientos psicofarmacológicos. Ya hablamos de antipsicóticos y ahora nos toca un poco de antidepresivos. Y los antidepresivos vamos a encontrar que son una familia grande de sustancias, de principios activos y vamos a ir agrupándolos por algunas características que van compartiendo. Importante es recordar que la depresión es el trastorno mental más frecuente en el mundo. Hay aproximadamente 350 millones de personas que la padecen, entonces es una de las patologías más complejas, ¿verdad? Que o sea, más prevalentes y también es una patología compleja que vamos a encontrar, la verdad. La depresión mayor no es el único trastorno del humor, está también el trastorno bipolar y si bien la depresión mayor probablemente ustedes en algún momento la habrán escuchado, ¿verdad? Que es un episodio depresivo que dura al menos 2 semanas, hay mucho malestar, alteración de la funcionalidad, ánimo depresivo, pérdida del placer, alteración del apetito, generalmente la persona deja de comer o come en exceso en las presentaciones inversas, alteración del sueño, puede haber una hipersomnia o también en algunos casos insomnio, falta de energía, sentimiento de culpa o minusvalía, alteraciones de la atención, ¿verdad? Generalmente esto es depresión mayor. Se ve 2 veces más frecuentemente en mujeres que en varones, es más frecuente también en solteros y divorciados. Y su historia natural, vamos a decir que dura entre 6 a 24 meses, generalmente remite de forma espontánea. El tema es que si no lo tratas, 50-60% de ellos otra vez van a volver a sufrir un episodio y después del segundo episodio el riesgo de recaer es del 70%, es decir, de que esto se vuelva crónico. El 9% de los pacientes con síntomas depresivos también pueden presentar síntomas psicóticos. Y en el trastorno bipolar lo que hay es, hay una fase depresiva y hay una fase maníaca. Por eso se llama bipolar, porque tenemos las dos puntas del estado de ánimo. Tenemos por un lado la tristeza patológica y por otro lado tenemos la alegría o euforia patológica, ¿verdad? La contraparte de la depresión, cuando la persona está hiperactivada, hiper feliz, hiper positiva o muy irritable, hablamos de un cuadro maníaco. ¿Cómo se ve el cuadro maníaco? El ánimo está elevado, expansivo, está irritable y esto al menos tiene que durar una semana, ¿verdad? Hay idea de autoestima, o sea, hay una autoestima inflada. El paciente está, él es todopoderoso, él es el más seductor, él es el más inteligente. Entonces, eso es lo que nosotros podemos ver en la manía. Ideas de grandiosidad, él puede hasta terminar creyendo que tiene poderes mentales o que tiene superpoderes cuando ya desarrolla síntomas psicóticos dentro de su manía. Disminución de la necesidad de dormir, duerme, ponerle que 30 minutos o a veces no duerme, luego en toda la noche. Y esto nos va acompañado con descanso sustitutorio en la mañana. Ven que hay veces que la gente no duerme de noche, pero duerme de día. Y en este caso no, él no duerme ni de noche ni de día. El lenguaje es acelerado y el volumen es alto. O sea, habla muy rápido porque él que más yo quiere hablar y más o menos este tipo de lenguaje tendría y hablaría muy fuerte. O sea, esa es el lenguaje acelerado y la elevación del volumen. Y también hay fuga de ideas, el paciente salta de un tema a otro, distractibilidad, se distrae por todo, le llama la atención, sobreimplicancia personal, se involucra demasiado en las cosas, excitación psicomotriz, búsqueda de actividades placenteras y conducta de riesgo, y puede cursar también con síntomas psicóticos. Importante que ustedes sepan lo que es la depresión, lo que es la manía y lo que es el trastorno bipolar. Y en la fase depresiva del paciente bipolar cursa con lo mismo que nosotros vemos en la depresión. Otra categoría que nosotros vamos a ver acá en el trastorno bipolar es que hay sistemas de clasificación que lo codifican como trastorno bipolar tipo 1, tipo 2 y también episodio mixto. Tipo 1 es cuando hay uno o más episodios maníacos acompañados de episodios de depresión. Generalmente lo más común son los episodios depresivos, ¿verdad? Y cuando aparece un episodio maníaco ya estamos ante un trastorno bipolar tipo 1. El tipo 2 es episodio depresivo y al menos un episodio hipomaníaco. Eso quiere decir un episodio parecido a la manía, pero de menor intensidad. Y en el episodio mixto se presentan ambas fases, la depresiva y la maníaca al mismo tiempo.
en el paciente. Bueno, ahí tenemos un poco la clasificación del trastorno bipolar. Otros trastornos del humor, tenemos la hipomanía, que es como la manía, pero de menor intensidad. En vez de que dure una semana, este dura 4 días. Es semejante a la manía, menor intensidad. En este cuadro hipomaníaco, la funcionalidad no está tan afectada. El paciente puede seguir trabajando, él puede seguir funcionando, cosa que en la manía no se ve. Y nunca cursa con síntomas psicóticos. En el caso de la hipomanía, no cursa con síntomas psicóticos. Otra forma también que podemos encontrar, la distimia, que esta sería una depresión de baja intensidad que tiene que estar presente de manera crónica, al menos durante 2 años. Mira, ¿cómo darnos cuenta de esto? La mayoría de los días en comparación con los días no depresivos son mayores los días depresivos, ¿verdad? Y la intensidad es menor, entonces no reúne tampoco criterio de depresión mayor. Otro trastorno, trastorno ciclotímico, que sería como la fluctuación del trastorno bipolar, pero que fluctúa en estadios intermedios entre la hipomanía y la distimia. Trastorno del estado de ánimo inducido por sustancia, cuando un medicamento o una droga o algo te produce una alteración del humor. Y también un trastorno del estado del ánimo generado por una enfermedad médica. Estos son los trastornos. A ver, acá vamos a ir siguiendo un poco con la misma línea. Trastorno afectivo estacional. Esto, por ejemplo, se ve en países donde hay épocas del año donde la exposición solar es menor, ¿verdad? Nosotros en Paraguay tenemos muchos días del año con sol, ¿verdad? Entonces nosotros estamos protegidos en cuanto a esto, ¿verdad? Podemos tener el trastorno depresivo invernal o trastorno afectivo estacional de inicio en otoño, y también tenemos el que se inicia en primavera. Y todo esto por la disminución de la exposición al sol. Probablemente en algún momento de su vida, su abuela o algún familiar le habrá dicho a usted cuando están tristes: salí afuera, anda a tomar sol. Les cuento que eso tiene una base científica. Exponerse al sol cuando uno está decaído es lo mejor que puedes hacer. Te ayuda a mejorar tu estado del ánimo en este tipo de trastornos afectivos. Después también tenemos la depresión postparto o baby blues, que es un cuadro en el que la persona desarrolla síntomas depresivos y se relaciona con el parto. Hay veces que es leve, como en el caso del baby blues, pero hay veces que es fuerte, como en el caso de la depresión postparto, ya o puerperal, que reúne criterio de depresión mayor y se da dentro de las primeras 4 semanas del parto. En la misma línea, psicosis postparto o psicosis puerperal, ¿verdad? También podemos encontrar, pero en este caso ya es algo más psicótico, ¿verdad? Bueno, para ver un poco el tema de la depresión, tener en cuenta que la depresión tiene una base genética. O sea, los familiares que tienen, o sea, los trastornos afectivos en general tienen una base genética. Tener un familiar sanguíneo que tenga una enfermedad de estas, vos por ser familiar sanguíneo tenés más riesgo que la población general. Cuando vemos la neuroquímica, que es lo que a nosotros nos va a interesar, encontramos que hay una alteración de las aminas biógenas. ¿Qué pasó en esas? Tres sustancias, estos tres neurotransmisores que nosotros vemos acá: serotonina, noradrenalina y dopamina. Se considera que están disminuidas en la depresión. La serotonina, que es la que se relaciona con un estado de ánimo positivo, la capacidad de disfrutar, está disminuida en la depresión. Y la noradrenalina también en la depresión está disminuida y en la manía está alta. Esto es importante que sepamos, porque los medicamentos que nosotros vamos a ir utilizando son justamente los que corrigen estos desequilibrios. Ahora, hay también una base neuroendocrina donde hay fluctuaciones hormonales que pueden ir generando estos cuadros de depresión, especialmente el aumento de la secreción de cortisol. También, a ver, esos problemas tiroideos también menciona la literatura. Acá vamos a ver un poco algunos gráficos de cómo se ve el trastorno bipolar, la depresión sola. Hacia abajo es depresión y hacia arriba es manía. Ustedes se van a dar cuenta que acá en ningún momento la persona desarrolla un cuadro maníaco ni hipomaníaco. Solamente es depresión. Así se ve la depresión a lo largo del tiempo. Esto que vemos nosotros acá es trastorno bipolar tipo 1. Hay fase maníaca y hay fase depresiva. Acá hubo una hipomaníaca depresiva, maníaca depresiva, hipomaníaca casi maníaca plena, ¿verdad?
Y sin embargo, en el trastorno bipolar tipo 2, hipomanía, depresión, hipomanía, depresión, hipomanía, depresión. ¿Ven? Así esto se ve. Si es que vamos graficando cómo la persona se siente a lo largo del tiempo en el trastorno bipolar. Acá tenemos otro gráfico también por años, cómo se vio el trastorno bipolar. ¿Por qué le estoy mostrando esto? Porque es importante que ustedes sepan bien cuál es la diferencia entre el trastorno bipolar y lo que la gente comúnmente llama bipolar, ¿verdad? Pues la gente a veces utiliza muy mal el término bipolar. Tu amiga vino bien a la facultad, se enojó contigo, te retó y, ¿qué es lo que le pasa a fulana? ¿Qué bipolar que es? Y realmente no es bipolar en este contexto, Albert. Este trastorno bipolar, miren, por temporada está deprimida la persona y mal, y por otras temporadas está súper exaltada. Realmente en el trastorno bipolar tampoco no están sus días, y nada, porque esto dura semanas o meses. Suponete que estuvo 6 meses deprimido, después se recuperó. Estuvo 4 meses bien por ahí, y después otra vez volvió a recaer. Una cosa que usted tiene que saber del trastorno bipolar, mientras más veces cicla, mientras más rápido cicla, peor es el pronóstico y la evolución. O sea, suponete que hace 3 meses estaba deprimido, ahora está hipomaníaco, después se deprime otra vez y en el año tuvo 4 o 6 episodios, entonces esto es de mal pronóstico, ¿sí? Acá volvemos a ver otra vez, miren, entre los 26 a 40 años de una persona, ¿verdad? A los 26 años se deprimió, tomó antidepresivo y mejoró, pero como era bipolar, en vez de quedarse bien, o sea, no depresiva, hizo la fase maníaca. Esto es importante también que sepamos. El paciente depresivo se le trata con antidepresivo. El paciente bipolar no se le trata con antidepresivo solo, porque si está en la fase depresiva, lo que hacemos con los antidepresivos es mandarle a la fase maníaca. El que tiene trastorno bipolar se trata con estabilizantes del humor como el litio o el valproato de sodio. Miren, hizo un cuadro maníaco, tomó su medicación que es el litio le contuvo prácticamente un año y acá se sintió bien y dijo entonces la paciente, no, que pucha, yo no voy a tomar más. Dejó de tomar, recae, hace otra vez un pico maníaco, vuelve a tomar litio y esto a los 30 volvió a hacer la misma historia, dejó su medicación, recayó otra vez, vuelve a tomar litio. Acá muere la mamá, le mandó a la fase depresiva y acá le cambian de medicamentos, le cambian del litio al valproato sódico y continúa más o menos entre la ciclotimia, algo así, ¿verdad? Entre los estadios intermedios, entre la distimia y la hipomanía, ¿verdad? Pero sin fluctuar tanto como estaba fluctuando, ¿verdad? Ahí tienen unas consideraciones iniciales para poder empezar a entender lo que son los antidepresivos y también los estabilizantes del humor. Antidepresivos se utilizan en la depresión y actúan sobre estas tres monoaminas o aminas biógenas: noradrenalina, serotonina principalmente y dopamina. Los antidepresivos en general lo que hacen es mejorar el estado anímico, los niveles de actividad física, el estado de alerta, el apetito y el sueño, y también recuperar el interés y la capacidad de sentir placer, cosas que se pierden con la depresión. Y también se utilizan en otros cuadros, como ser los trastornos de la alimentación como la anorexia y la bulimia, en los trastornos del sueño y también en el trastorno obsesivo compulsivo. Y hay también antidepresivos que se utilizan en ciertos trastornos de ansiedad, como en el caso del pánico, las fobias y el trastorno de ansiedad general. Entonces vamos a encontrar múltiples indicaciones para estos medicamentos. Y también hay antidepresivos que se utilizan en ciertos dolores neuropáticos. Entonces que vos estés tomando un antidepresivo puede significar muchas cosas. Bueno, algunas de las categorías que vamos a ver, estas serían las principales que nosotros tenemos que saber. Tenemos los tricíclicos, los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina y los IMAO. Cada uno de ellos funciona de una manera particular tratando de corregir el desequilibrio que generó la depresión. Los tricíclicos lo que hacen es bloquear las bombas de recaptación de los neurotransmisores. Esto sería nuevamente una sinapsis, ¿verdad? Hay una neurona que está enviando neurotransmisores a otra neurona. Esta es la neurona presináptica y esta es la neurona postsináptica. Estos son los neurotransmisores que están siendo liberados y que flotan en la hendidura sináptica y se unen al receptor. Estos son receptores, ¿verdad?
Hay una cosa que ustedes tienen que saber, que estos neurotransmisores en algún momento se sueltan otra vez de este receptor y vuelven a flotar por acá. Hay algunos que ni se unen, luego que están nomás por ahí. Entonces, la neurona tiene un mecanismo de ahorro de elementos, de ahorro de neurotransmisores, que se llama bomba de recaptación. Bomba de recaptación que acá está como transportador de neurotransmisor. Lo que hace esta bomba de recaptación es, vuelve a detecta el neurotransmisor, lo vuelve a meter dentro de la neurona y con eso se ahorra el recurso. A ver, acá vino el neurotransmisor, se fabricó, vino, llegó hasta acá, se liberó, flotó, cumplió con su función, después se quedó libre. Entonces, ¿qué es lo que hace la neurona? Detecta esta concentración y los vuelve a meter en sacos, lo vuelve a meter en vesículas y vuelve a generar, ¿verdad? Ese ahorro, ¿verdad? Vuelve a generar estas vesículas y así se ahorran neurotransmisores. Esto es importante que ustedes entiendan bien porque los tricíclicos y los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina lo que hace es bloquear esta bomba de recaptación. Lo que hacen es evitar que esta neurona vuelva a meter los neurotransmisores acá y los deja más tiempo en este lugar. ¿Qué implica esto? Que al estar más tiempo en la hendidura sináptica, se potencia la función de este neurotransmisor porque prácticamente no le va a dar respiro a estos receptores. Entonces, los tricíclicos que nosotros los tenemos acá, bloquean las bombas de recaptación en general de las monoaminas. Los medicamentos que nosotros tenemos de este grupo, al menos en los que circulan en Paraguay, son la amitriptilina y la imipramina. La amitriptilina es la que más se utiliza y la amitriptilina también tiene efecto se utilizan en los dolores, ciertas migrañas y eso, ¿verdad? Entonces, también, que no les extrañe a ustedes que personas con dolores de cabeza se les indique amitriptilina. Eso en cuanto a los tricíclicos. Los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, que se abrevian EARS, bloquean selectivamente la bomba de recaptación de la serotonina, solo de la serotonina. Bien, al bloquear la bomba de recaptación de la serotonina, aumenta la concentración de este neurotransmisor en el ventanal sináptico y aumenta su función o potencia su función. De estos medicamentos, sí, probablemente ustedes habrán escuchado alguna vez alguno de ellos. Fluoxetina, sertralina, citalopram, escitalopram, paroxetina, fluvoxamina, son todos inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, EARS. Son el grupo más seguro de medicamentos antidepresivos que tenemos. Son los que más se utilizan, aunque también tienen riesgo, pero son en líneas generales los más seguros. Y después de los tres principales grupos tenemos el IMAO. IMAO, que es inhibidor de la monoaminoxidasa. Esto lo que hacen es otra cosa, inhiben la enzima que metaboliza esta monoamina. O sea, inhiben la MAO, la monoaminooxidasa. La monoaminoxidasa es la enzima que se encarga de metabolizar. Y si esta MAO, ¿verdad? Lo que hace es inhibirse, entonces aumenta la concentración del neurotransmisor. Estos medicamentos sí son muy riesgosos. ¿Por qué? Porque interactúan con otros antidepresivos y también interactúan con alimentos. Entonces, son de mucho cuidado, especialmente los IMAO irreversibles. Aparte de eso, también hay otros grupos de antidepresivos. Tenemos los heterocíclicos que también bloquean las bombas de recaptación de los neurotransmisores. Dentro de esto tenemos el bupropión, que se utiliza también para dejar de fumar, otros más como la mirtazapina y la trazodona. Después tenemos los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina y noradrenalina, que son antidepresivos duales, porque bloquean los receptores de la bomba de recaptación de estos dos, de la serotonina y noradrenalina, que son los dos principales neurotransmisores que se asocian con la depresión. Venlafaxina, desvenlafaxina, duloxetina son los medicamentos de este grupo. Y también tenemos otro grupo más, ¿verdad? Que son los estimuladores selectivos de la recaptación de la serotonina. Estos actúan de una manera totalmente contraria a los EARS, pero también funcionan. Entonces, esto es un gran misterio que hoy, ahora mismo al menos los libros nos mencionan, ¿verdad? De cómo inhibiendo la bomba o estimulando la bomba igual
se obtiene un efecto terapéutico, ¿verdad? Acá una descripción un poco más amplia de los tricíclicos. Los tricíclicos que dijimos que bloquean las bombas de recaptación de los neurotransmisores, su efecto terapéutico también tarda en aparecer, así como los antipsicóticos. Estos tardan 10 a 14 días, ¿verdad? Algunos tardan un poco más. Y el efecto pleno, miren que aparece recién en 6 semanas. ¿Qué implica esto? Que la persona no va a mejorar plena y totalmente hasta que pase ese tiempo. Está contraindicado en pacientes hepáticos y con infarto agudo de miocardio. No se combinan con los IMAO. Se tiene que tener cuidado en el glaucoma, hipertrofia prostática, diabetes, hipotiroidismo, insuficiencia renal, enfermedad respiratoria y también en ancianos hay que tener mucho cuidado. Y entre los efectos adversos, cuadros confusionales, agitación, alucinaciones, hiperpirexia, convulsiones, toxicidad cardiovascular, bloqueo auriculoventricular. Entonces, hay que tener en cuenta todo esto, ¿verdad? Son medicamentos bastante complicados. De los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, como les mencioné, son los más usados y aparentemente dentro de todos los más seguros, ¿no? Su mecanismo de acción ya lo conocen, provoca menos sedación, menos efectos cardíacos, tiene en general una buena funcionalidad dentro del organismo. ¿Cómo va mejorando la persona que consume uno de estos medicamentos? El insomnio empieza a desaparecer entre el día 3 a 4. La mejora del apetito entre el día 5 a 7. Aumento de la energía entre el día 4 a 7. Mejora anímica y del interés entre los días 7 a 10. Y en el caso de la fluoxetina, se tiene que tener en cuenta que puede producir un aumento de la agitación, generalmente por eso se indica en la mañana. Los IMAO, los IMAO que son riesgosos, son peligrosos porque interactúan con medicamentos y alimentos, puede producir crisis hipertensivas catastróficas si es que los combinamos con alimentos que tengan tiramina, que es un aminoácido que se encuentra presente en prácticamente en la mayoría de los alimentos. Los efectos adversos, cefalea occipital, todo lo que sea de hipertensión. Ese tema de hipertensión, náusea, vómito, dolor de cabeza, inquietud, rigidez de nuca, dilatación de la pupila, fiebre, todo eso es. Y aparece entre los primeros 20 a 60 minutos después de haber ingerido la tiramina. Y el efecto terapéutico también, como todos estos medicamentos, tardan en aparecer. Miren todos los alimentos en los que está la tiramina: queso, hígado, embutido, banana, cerveza, vino, levadura, soja. Bueno, caviar acá no tenemos, ¿verdad? Y embutido, sí. Las indicaciones de los antidepresivos: depresión mayor, trastorno distímico, trastorno bipolar. En algunos casos, el trastorno bipolar se indica, pero con mucha precaución porque puede producir el viraje. Depresión relacionada con enfermedad orgánica, depresión con ansiedad, TOC, trastorno de déficit de atención con hiperactividad, dolor, como les mencioné, los dolores tipo cefalea o algo así, angustia, trastorno de la conducta alimentaria, anorexia y bulimia, tabaquismo, que les mencioné el bupropión, para dejar de fumar. Para entender un poco el proceso, 70% de todos los trastornos del humor mejoran con el tratamiento. En el caso de la depresión, el tratamiento se divide en 3 fases. Hay una fase aguda de 6 a 12 meses, una de continuación de 4 a 9 meses y una de mantención que es profiláctica dependiendo, ¿verdad? Pero en este caso sí la persona puede dejar de tomar la medicación antidepresiva y se combina generalmente con la psicoterapia. En las depresiones leves, generalmente la psicoterapia es mejor luego que la medicación, al menos eso es lo que menciona la literatura tradicional. Y la respuesta terapéutica en general es de 2 a 4 semanas, se tarda para que haga efecto terapéutico. Y las recaídas se elevan cuando el antidepresivo se suspende de forma brusca. Se recomienda que se reduzca de manera gradual la dosis hasta suspenderla entre 3 a 4 semanas. Si bien no son adictivos, es importante, ¿verdad?, la suspensión gradual. Eso era en cuanto a los antidepresivos. Y el otro grupo para tratar el trastorno bipolar son los estabilizantes del humor. Nosotros entre los estabilizantes del humor vamos a encontrar que todos ellos lo que logran en general es reducir la intensidad de la crisis. O sea, en vez de que esta crisis sea hasta acá, con el estabilizante del humor se mantiene así, y aumentar el periodo libre de síntomas,
que dentro del trastorno bipolar es una parte de la historia natural de la enfermedad. En este grupo lo que vamos a encontrar va a ser el litio. Vamos a encontrar también anticonvulsivantes como la carbamazepina, el ácido valproico, topiramato y la motrigina. Y también otros medicamentos como antipsicóticos atípicos, ¿se acuerdan? Quetiapina, risperidona, olanzapina, clozapina, aripiprazol también, ¿verdad? El litio es el más común, el más conocido y fue el primero prácticamente que se empezó a utilizar, ¿verdad? En el caso del litio, funciona bien en ambas fases, en la depresiva y en la maníaca. El efecto terapéutico del litio tarda entre 2 a 4 semanas. Hay que también considerar lo que es tóxico porque fácilmente la persona se intoxica incluso a rango letal con el litio. Por eso se hacen dosajes de litio cada tanto, ¿verdad? No se metaboliza, se lo elimina así como se lo ingirió, se lo elimina por vía renal. El mecanismo de acción tiene efecto antimaníaco y antidepresivo. También tiene otros efectos a nivel hematológico y también a nivel endocrino y puede producir por eso algunos otros efectos indeseables. Sobre el sistema nervioso, los efectos indeseables son los de la intoxicación, ¿verdad? La letargia, excitación, desorientación, temblor, alteraciones visuales, ataxia, vómitos, dolor abdominal, debilidad muscular, convulsiones, coma, son propios de esto. También puede producirse bocio, hipotiroidismo medicamentoso, diabetes insípida, está contraindicado generalmente en el embarazo, en la lactancia también, paciente con enfermedad renal, cardíaca, hay que tener mucho cuidado. Los comprimidos vienen de 300 miligramos. El litio es peligroso porque es teratogénico, produce malformaciones cardíacas en el bebé, 400 veces más frecuentemente que en la población general. Y también puede producir toxicidad neonatal, es decir, el bebé nace con algunas características de la intoxicación. Un bebé hipotónico, no tiene reflejo, cianótico, bradicárdico y otras cosas más. Eso en cuanto al litio. La carbamazepina, que es un anticonvulsivante y también es un estabilizante del humor, también se utiliza en un cuadro que se llama neuralgia del trigémino. Es un buen estabilizante, pero también es riesgoso y produce también malformaciones fetales, como ser los defectos craneofaciales y otros más que ustedes pueden observar acá. Otro medicamento, el ácido valproico, que es también estabilizante del humor y también es anticonvulsivante y produce malformaciones fetales. Deformación del tubo neural entre el 5 al 9% de todos los expuestos. Otros estabilizantes, la motrigina, topiramato, gabapentina y oxcarbazepina, ¿no?, que son los que tenemos.